Hola, soy Manolo Castellano y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitada a Celi Garoe. Celi nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición profesional y cómo reorientó su carrera, sino además de cómo es su día a día como copywriter y project manager especializada en ecoturismo y negocios sostenibles. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas, artículos y muchos recursos sobre reorientación profesional y donde podréis inscribiros para recibir información sobre futuros cursos y talleres de orientación de carrera y transformación profesional para científicos. Además, nuestro equipo lleva años realizando formaciones en empresas y centros de investigación, ayudando a empleados con perfil científico-técnico en el desarrollo de competencias profesionales a través de talleres presenciales y online sobre productividad, gestión del estrés, trabajo en equipo, gestión de conflictos, empleabilidad, uso de redes o networking. Si tu centro de trabajo está interesado en contar con alguna de estas formaciones, ponte por favor en contacto con nosotros en info@carrerascientificasalternativas.com. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Aquí tenéis un nuevo ejemplo de carrera científica alternativa. Bueno, Celi, es un auténtico gustazo tenerte hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación, Manolo. Encantada de estar aquí. Gracias a ti. Bueno, Celi es copywriter, especialista en ecoturismo y negocios sostenibles. Pero también eres copywriter de otras cosas. Yo espero poder... Sí. Durante este episodio hablar de todas esas cosas, pero sobre todo, como siempre hacemos, hacer un recorrido de cómo evoluciona el perfil profesional de alguien que en principio parece que van los tiros por el mundo de la investigación y la ciencia y que acabas viendo un valor diferencial tuyo que no tiene absolutamente nada que ver con la bioquímica. Sí. Tú eres bioquímica, ¿correcto? Soy bioquímica de formación, sí. 3 años de... Cuando yo hice bioquímica todavía no era una licenciatura completa. Hice los 3 primeros años de química y los 2 segundos de bioquímica para terminar teniendo una carrera de bioquímica en Granada. Fue en Granada, ¿no? Y decidiste incluso hacer la tesis doctoral, o sea, meterte de lleno en la investigación. Cuéntanos un poco esa parte tuya. Bueno, la verdad es que la investigación, a mí me gustaba mucho lo que era el trabajo de laboratorio desde que empecé los 2 últimos años de bioquímica. Entré en contacto con el laboratorio de bioquímica, que era el que más asignaturas daba en esos 2 últimos años de carrera, y empecé a pedir algunas becas de colaboración para estudiantes y empecé a colaborar con ese departamento y más que hacer cosillas, yo limpiaba, pero veía cómo se hacían los experimentos, ¿no? Y sí que me gustaba, era el cacharreo, como yo le llamaba, el tener las manos en el laboratorio y hacer experimentos, realmente me gustaba mucho, sí. Y así fue como empezó. Yo en ese laboratorio estaban especializados en muerte celular programada. Y a mí desde hacía tiempo me llamaba la atención el cáncer y estudiar un poco algo relacionado con cáncer. Entonces, cuando terminé la carrera, busqué un laboratorio donde me fuera fácil ir, que hicieran un poco de investigación entre esa muerte celular programada y el cáncer. Y encontré uno en Sevilla y allá que me fui a hacer la tesis. Me aceptaron, conseguí una beca para hacer la tesis, que eso es muy importante porque si no es posible que no te acepten. Y como pude conseguir una, pues allí que me fue. ¿Eso fue en el Cabimer? O sea, ¿existía ya? Sí, en el Cabimer. Bueno, cuando yo empecé, todavía no estábamos en el Cabimer. Hicimos una mudanza al segundo año de estar yo allí haciendo la tesis, desde el CAP, que estaba fuera, cerca de la Pablo Olavide, de Sevilla, al Cabimer. Y ya luego el laboratorio continuó en el Cabimer. Bueno. Oye, y cuando terminas tu tesis doctoral, ¿qué te pide el cuerpo? Pues el cuerpo, terminando la tesis doctoral, ya me pedía dejarlo. Pero no, en mi mente nunca se me cruzó ningún tipo de idea de qué otra cosa podía hacer yo. Llevaba mucho tiempo de universidad y luego de tesis invertidos en esa formación, en esa carrera que yo estaba haciendo, la carrera científica, que es muy larga y muy dura.
Y yo ni siquiera le di dos pensadas. Yo ya estaba bastante quemada de la vida de vivir en el laboratorio, porque realmente al trabajar con cultivos vivos o con animales, estás atado al laboratorio, necesitas estar ahí. Pues ese tipo de vida a mí ya no me gustaba, pero seguí adelante y entonces busqué una posición de postdoc en otro laboratorio. Encontré uno en Barcelona y me fui al Vall d'Hebron, Vale. al Hospital de Vall d'Hebron, sí. Y ahí ya empecé a estudiar el cáncer, pero de una forma mucho más unida al paciente. Yo hacía una investigación muy básica durante la tesis, en el que trabajamos con cultivos celulares. Sin embargo, aquí ya comenzamos a trabajar con muestras de pacientes. Entonces, claro, el interés que eso generaba era aún mayor, porque a mí no es que no me gustara la investigación en sí y sobre todo lo que era el hacer experimentos, o sea, todo eso me encantaba y realmente me absorbía y muchas veces ni siquiera me importaba tanto pasar tantas horas haciéndolo. Pero lo que no me convencía era el tipo de vida la esclavitud a la que me sujetaba ese trabajo. Pero aún así decidiste hacer otro postdoc incluso en Italia. Sí. Sí, porque en Italia hice otro también de nuevo porque no, o sea, en mi cabeza no entraba la posibilidad de hacer cualquier otra cosa. Era como yo había estudiado para esto, cada vez invertía más en formarme, cada vez había invertido más tiempo, más esfuerzo, iba subiendo posiciones y, digamos, ganaba un cierto estatus en la carrera científica, sumaba puntos, ¿no? Y era, ¿cómo te vas a bajar de ahí? Entonces, sí, me fui a Italia, pero en este caso me fui a Génova porque mi pareja se iba y él también hacía carrera científica y su siguiente postdoc fue en Génova y yo tuve que buscarme la vida para irme con él. Y ya no encontré investigación centrada en cáncer, que era lo que a mí me interesaba, y acabé en neurociencia, en mi último postdoc. 5 años en neurociencia. Oye, ¿cómo fue la experiencia del cambio? Pues fue por un lado interesante porque el campo es completamente distinto, digamos, las bases las tienes, muchas técnicas las tienes, pero otras son muy diferentes. Te tienes que estudiar cascadas de señalización muy distintas a las que estabas acostumbrado y bueno, te sumerges en un mundo completamente diferente. Eso fue una de las cosas que me enseñó de que realmente sí podía cambiar, que realmente todo el conocimiento que yo llevaba, aunque una base se mantenía y me servía, había cambiado completamente de campo y se me daba bien, y estaba avanzando. Entonces era como, se puede cambiar al menos un poquito, al menos de campo. Claro, de hecho, has comentado varias veces el tema del formarse continuamente, ¿no? Es una sensación de mi carrera es una continua formación, casi infinita en el fondo, ¿no? La carrera científica es así. Claro. Eso también va asociado a la sensación de tengo X años invertidos en mi propia formación. Sí. Claro, el mezclar la palabra invertidos, que se te va la cabeza, me estoy gastando dinero en esto, que es súper importante, porque estoy invirtiendo continuamente. Y la palabra formación, que es todavía no he llegado, ¿no? Estoy ahí, estoy avanzando. ¿Hasta qué punto te paró a ti los pies o no te facilitó el cambiar de ámbito completamente? Pues en parte era por eso, era mucho más que dinero, era tiempo invertido. Yo estaba invirtiendo años míos de juventud, más jóvenes que los de ahora, en hacer esa carrera científica. Entonces era mucho tiempo invertido y la sensación de que les puedes dar la espalda era como, vale, ¿y todo ese tiempo invertido dónde queda? Esa era la sensación. Ahora ya entiendo que no, que ese tiempo me estaba formando en muchas otras cosas que yo no me daba cuenta y que me iban a servir. Y que al final lo que
lo que yo estaba teniendo miedo a darle la espalda era el conocimiento que yo había adquirido, porque no lo iba a reutilizar, el conocimiento científico, literal, pero las capacidades que yo estaba desarrollando sí que me iban a servir, aunque yo no lo supiera, ahora lo sé ahora. Pero realmente, perdón. No hemos hablado del presente, pero ya que dices esto, yo creo que sería interesante que nos comentaras algunos ejemplos de esas competencias que aparentemente son tan fáciles o tan sencillas de utilizar ahora, de aplicar ahora, y que a lo mejor en su momento ni se te ocurría que podían ser realmente skills. Pues una de las cosas que me doy cuenta de muchos clientes me dicen, porque además de copywriter también soy asistente virtual, que al final soy una mezcla de ambas cosas, porque aunque hay clientes que solo me contratan para copywriting, pero luego hay otros que se dan cuenta de que yo no solamente escribo los textos, sino que les puedo quitar un montón de trabajo de encima gracias a eso. Y el hecho de saber organizarme tan bien, o sea, yo podía tener 15 experimentos corriendo a la vez y era capaz de hacer un experimento en el tiempo de descanso de otros. Hay experimentos que pueden durar un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, en ese tiempo que dura ese experimento, tú tienes que estar haciendo otras cosas porque todo tu tiempo no lo ocupa ese experimento, lo ocupa un porcentaje. Entonces, yo era capaz de organizarme tantos experimentos. Claro, era una de las cosas por las que a mi jefe le gustaba mucho trabajar conmigo, porque producía mucho, porque era capaz de encajar muy bien las piezas de cada experimento unas entre otras para llevarlos todos a la vez y estar siempre produciendo resultados. Entonces, esa capacidad de organización viene muy bien en cualquier otro tipo de proyecto. Entonces, eso es una de las capacidades que desarrollé realmente en un laboratorio, teniendo que, a ver, necesito esta cantidad de resultados, pero el experimento no lo voy a tener hasta dentro de 2 meses. Pues no puedo hacer solo uno, tengo que hacer 500. Entonces, claro, es una capacidad, por ejemplo, que hoy en día uso mucho, la capacidad de organización. Es curioso porque en ocasiones cuando hablo con personas que están más en el mundo de la empresa, todavía hay ese cliché, digamos, ¿no? Esa asunción de que muchas personas que han estado demasiado tiempo en el mundo académico no acaban de gestionar bien su tiempo, porque parece como que tu tiempo es infinito y si tienes que hacer 1000 horas extras, tú echas 1000 horas extras sin problema, y que cuando vas a la empresa es justo lo contrario, ¿no? Tú tienes que producir en el tiempo que tienes que producir y punto. ¿Tú has notado alguna evolución en ese aspecto o realmente depende de la persona y hay personas que son más productivas o se han formado en productividad y otras no? ¿Cómo lo ves? Yo aquí tengo una ventaja clara, es que cuando yo cambié, dejé la ciencia, tenía claro cuál era mi objetivo. Y mi objetivo era vivir mejor, porque no es que yo estuviera a disgusto en la ciencia, en la posición en la que estaba en ese momento, que tampoco iba a durar toda la vida. Era una posición en la que me dejaban estar mucho tiempo en el laboratorio y poco tiempo pidiendo proyectos, ¿no? Que era una de las partes que no me llamaba nada. El momento en el que yo tuviera que subir a una posición en la que mi objetivo fuera pedir proyectos, no era lo que me llamaba de la carrera. Entonces, cuando yo hice el cambio, sabía que era porque quería disfrutar un poco más de mi vida, porque ya no quería estar atada al trabajo de esa manera, físicamente y temporalmente. Entonces, yo tuve claro desde el principio que yo no quería trabajar 1000 horas, que yo necesitaba hacer lo que necesitaba hacer en un tiempo pequeño. Y ese ha sido mi objetivo desde que comencé. Cuando comencé a trabajar como autónoma, claro, al principio eran muchas horas de trabajo, porque no solamente estás trabajando, te estás formando y estás buscando clientes. Y todo eso al final es trabajo. Para mí forma parte de mi trabajo. Entonces, sí que es verdad que al principio invertía muchas más horas de las que me hubiese gustado. Invertía tantas horas como en un laboratorio. Pero yo sabía que mi objetivo era reducir, optimizar. Y entonces desde el principio he ido optimizando mis tiempos y reduciendo el tiempo en el que trabajo, y ahora mismo soy mucho más flexible. Tengo una flexibilidad, he conseguido una flexibilidad que
que no hubiese soñado que iba a tener. Oye, Entonces, claro, si tienes el objetivo muy, muy claro, no dejas que tu tiempo se estire y se estire. Mi objetivo era ese, pero lo tienes que tener muy claro, que tú no quieres vivir para el trabajo, que quieres trabajar para vivir. Ya. ¿Y has tenido que aprender algún tipo de herramienta, de metodología de gestión del tiempo? Cuéntanos un poco en qué se basa el optimizar todos esos procesos en tu caso. Bueno, cualquier tipo de tarea repetitiva que veas que haces una y otra vez, la idea es no tener que hacerla todas esas veces y que esté hecha, ¿no? Que con una acción mucho más corta, esa acción se ejecute. Por ejemplo, yo tengo un montón de fragmentos de texto ya escritos, sobre todo para la atención al cliente, la respuesta. Yo escribo muchos emails al día y atiendo a muchos clientes de mis clientes, porque es una de los servicios que doy, es escribir, la atención al público, ¿no? El conseguir la venta también por el email cuando alguien contacta. Y ese tipo de respuestas yo las tengo automatizadas, no se envían directamente, las edito un poquito porque cada caso, cuanta más personalización hay es mejor, pero el grueso del texto yo con un pequeño snippet de teclado me sale solo. Entonces eso es algo que me ahorra mucho tiempo y que también le ahorra mucho tiempo y dinero invertido a mi cliente, porque soy rápida haciendo eso. Eso sería un ejemplo. Hablas de snippet y me ha llegado la imagen de Manolo entendiendo que era un snippet cuando empezó con WordPress. ¿Qué pasa si hablamos de cómo se cruzó WordPress en tu vida? Pues, Nos ¿cómo se quedamos en el cruzó Bombón en WordPress? Italia, ¿verdad? Estábamos en Génova. Sí, estamos en Génova y mi pareja le pasaba como a mí, pero le dieron un empujoncito. Entonces, al darle un empujoncito, él decidió que tenía que dejar ese tipo de vida y buscó otras estrategias. Y en su búsqueda, él dio con WordPress. Y entonces empezó a hablarme de WordPress, él empezó a crear páginas web para aprender a hacerlas primero. Y en ese aprendizaje, yo que estaba un poco también quemada ya con la ciencia, le dije, pues créame un blog que me voy a poner a hablar de nuestros viajes. Créame un blog. Y entonces él me creó una página para que yo escribiera en el blog. Y a partir de ahí, ese fue mi primer contacto con WordPress, porque estaba hecho en WordPress. Y a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir el mundo del copywriting, buscando formas para mejorar el blog, para escribir mejor, porque yo ya sabía que me gustaba escribir, pero no sabía muy bien de qué escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a escribir un blog porque me apasionan los viajes y voy a escribir de lo que sé, ¿no? De lo que he vivido. Y así fue como comencé, con WordPress y con el copywriting. Y con un blog Y con un blog de viajes, muy personal. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo te das cuenta de que todo eso que empiezas a hacer porque te lo pide el cuerpo puede ser tu sustento? Pues mira, cuando empecé a escribir el blog, realmente mi marido había dejado ya su trabajo, él comenzaba a trabajar como desarrollador web y yo simplemente en los tiempos libres pues escribía mi blog, ¿no? Y miraba a ver cómo mejorarlo, no sé qué. Y de repente un día, y le daba muchas vueltas, ¿cómo podría yo usar esto de que me gusta escribir sin ser escritora de novelas? ¿Cómo podría usarlo para ganarme la vida? O sea, y pensaba todo esto de las páginas con afiliación, los road trips, gente que se va en un viaje y le paga con el viaje, digamos, y luego escribe sobre ellos. Era como que me daba la sensación de que realmente con esto no iba a ser suficiente para ganarme la vida, que esto podría ser un extra o algo así, pero no era suficiente. Y un día, en uno de los muchos cursos que estaba haciendo mi pareja, formándose como desarrollador, descubrió la profesión de copywriter. Y entonces me dijo, oye,
a ti que se te da también escribir, que tanto hemos discutido de que cómo te podrías ganar la vida así, échale un ojo a esta profesión. Y entonces, al descubrirla, comencé a investigarla un poco más, a formarme en ella con todo lo que encontraba gratuito y me di cuenta de que realmente me gustaba y que se me daba bien y que había gente ganándose la vida con eso. Entonces, ese fue el clic. Muy bien. Entonces, en ese momento decidiste darte de alta en autónoma y empezar a trabajar para No, diferentes todavía empresas. no. Teníamos una estrategia porque realmente el trabajo de laboratorio te deja muy poco tiempo. Yo escribía el blog en fines de semana. No podía, fines de semana y cuando no tenía que ir al laboratorio. Entonces, yo no, con toda la formación que yo llevaba detrás, era imposible que yo lo dejara todo y me diera de alta como autónoma y decir, venga, ahora escribo. Era como, yo no tengo formación detrás para soportar nada de esto, por mucho que yo practique con mi blog. No. Entonces, lo que hice fue, teníamos un pacto en la pareja. Cuando él lo dejó, yo seguí trabajando porque allí en Italia teníamos unos beneficios por ser extranjeros y el sueldo se te quedaba bastante bien, podíamos vivir los dos porque no nos cobraban todo el IVA o algo así durante los primeros 5 años. Y entonces podíamos vivir los dos con mi sueldo. Entonces, cuando él empezó, pues digamos que yo mantenía a la familia. Vale. Y una vez que yo terminé esos 5 años y él ya era autónomo de peso y ya se podía ganar la vida con eso, pues yo me fui al paro, lo dejé todo, me fui al paro y con el soporte suyo, claro. Y yo me formé durante 2 años, estuve formándome y practicando mucho hasta que yo me sentí lo suficientemente empoderada para decir sí, puedo dar servicios de copywriting. Vale. Y así fue. O sea, que en vuestro caso fue doble, porque claro, tu pareja también decidió trabajar como freelancer. Sí. Aquí hay ¿Sigue siendo freelancer ahora? Sí, los dos, sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, que realmente sois el claro ejemplo de que se puede trabajar, ¿no? En Sí, pareja se puede. como Nosotros es verdad que teníamos el soporte el uno del otro y que tenemos una edad ya y entonces no hemos empezado como autónomos siendo muy jóvenes, que esto creo que es algo que va a nuestro favor. Es como que tenemos muy claro qué es lo que no queremos hacer, cómo queremos vivir, que ya hemos pasado por trabajar por cuenta ajena para muchos jefes en ciencia, con lo que eso implica y es como que vamos muy directos a lo que queremos, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa idea clara y de tener el soporte del otro y no haberlo hecho exactamente a la vez, sino uno primero, ver que uno sí cogía a pie y sí que se podía y decir, venga, pues ahora yo, el otro. Entonces, siempre con ese apoyo, eso es una suerte, porque, claro, no es lo mismo que no tengo nada, pero me lanzo al vacío de ser autónomo, no es lo mismo. Yo tenía una red, yo no lo hice a lo loco. Ya, qué bueno. Celi, vamos a ir a esa parte inicial. O sea, antes has comentado que siempre tienes que tener en cuenta los 3 palos, ¿no? La parte de ejecutar tu trabajo, o sea, tu trabajo, un diario, ¿no? Después está la parte de formarte para ser, evidentemente, mejor y más productiva. Y después buscar clientes. Y todo eso lo tienes que, de alguna manera, intrincar en el día a día para que coincida y que no te quedes sin clientes porque no has buscado y que puedas ejecutar porque ya tengas proyectos, ¿no? Al principio, ¿qué es lo que más trabajo te costó a la hora de lanzarte como freelance? Supongo que al principio siempre es la falta de clientes, solo que cuando yo ya comencé con un primer cliente, porque la persona que principalmente me había formado como copy me quiso meter en su equipo. Soy su asistente virtual hoy en día todavía, porque pillé muy rápido, le gustaba cómo escribía y pillé muy rápido su tono de voz. Entonces se dio cuenta de que yo podía contestar a sus clientes como si ella contestara a sus clientes. Era capaz de
escribir algo muy parecido a lo que ella escribía en lo que viene siendo la relación directa con el cliente, ¿no? Y le gustó mucho eso. Entonces, ya empecé con una pequeña clienta. Vale. Y a partir de ahí, pues fue un poco el boca a boca. Sobre todo, algo me llegó vía web, algo me llegó alguna entrevista o algo así, puede ser. Yo no empecé con prisa, porque, bueno, cuando estaba en el paro, pues bajé mi nivel de vida lo suficiente para no tener prisa. Y no empecé con prisa, y solo intenté hacer las cosas bien, dejar a mis clientes muy contentos, y entonces eso me ayudó a que con el boca a boca muy pronto empecé a tener suficientes clientes para no preocuparme mucho. Bien. Entonces esa fue mi estrategia. Incluso cuando comenzaste ya a tener tu propia página web y tal, ¿no le dedicaste mucho más tiempo a marketing digital y a darte a conocer? ¿No lo necesitaste? No mucho, porque además también me sirvió meterme en la comunidad de WordPress. En la comunidad de WordPress hay muy buena gente. Es un grupo muy majo y ¿Cómo funciona, enseguida, Celi? pues WordPress es código abierto. Entonces, digamos que todo el mundo aporta a WordPress y tiene una comunidad, sobre todo la española, que es la que yo conozco más, que está muy, muy unida y que aporta muchísimo a la comunidad. Digamos que el proyecto se va creciendo y va evolucionando gracias al aporte de todo el mundo. Y esta comunidad que aporta online, digamos, a la herramienta y a soporte, a traducción de plugins, a creación de plugins, bueno, a todo lo que hay alrededor de WordPress, pues generan encuentros locales que pueden estar en tu ciudad o en ciudades cercanas, o encuentros a nivel nacional que ocurren, pues no sé, en España puede haber 12 WordCamps al año, que son como unos congresos muy baratos, que cuesta 25 € la entrada, y te pasas un día entero o a veces dos con la comunidad, escuchando charlas, interaccionando con otras personas de diferentes campos y todo relacionado con WordPress. Entonces, mi marido, como trabajaba en WordPress, pues desde el principio empezó a entrar en la comunidad y empezó a ir a WordCamps, a este tipo de eventos. Y la primera vez que dio una ponencia a él en la WordCamp, pues yo fui a verle, ¿no? Porque me hacía ilusión. Y claro, una vez que entras en una WordCamp, te das cuenta de que ahí hay un mundo, de que realmente estás conociendo a un montón de personas que están viviendo un poco una situación muy parecida a la tuya. Hay mucha gente que se reconvierte, yo no soy la única, realmente te encuentras ahí y hay mucha gente reconvirtiéndose, arquitectos, un montón de profesiones que acaban luego en otra profesión diferente, y en WordPress se concentran mucho, porque tiene digamos, un filtro de entrada muy bajito, ¿no? Es muy fácil entrar a WordPress porque es fácil usarlo y luego ya tú te vas aprendiendo y especializándote conforme lo usas. Y en esta comunidad, pues yo soy copywriter, pues si conoces a desarrolladores o a diseñadores, de repente les llega trabajo en los que no solamente necesitan a un diseñador, sino que necesitan también a un copywriter, pues te llaman. Si tú has hecho un contacto laboral, te has caído bien, haces una prueba, coges un proyecto juntos y de repente funciona, pues la próxima vez te vuelve a llamar. Ya sois como un círculo de colaboradores o una red de colaboradores en las que el trabajo que uno no puede coger te lo pasa, o el trabajo que necesita de tu especialidad te llaman. Y entonces realmente se genera una red muy, muy enriquecida de trabajo ahí dentro. Me gusta Y eso... que nos comentes esto, porque muchas veces siempre intento hacer similitudes con el antes y el después de alguien, ¿no? Y nos hablas, por ejemplo, de los WordCamps como unos eventos muy chulos, o sea, no solo que sean bonitos, ¿no? O que aprendas,
sino que realmente te pueden cambiar la vida gracias a la red que puedes crear, ¿no? Sí. A nivel presencial particularmente. Claro, esto a ti no te pilla de nueva, es decir, tú has estado en muchos congresos nacionales, internacionales, ¿no? En el mundo de la ciencia. ¿Qué diferencia ves tú principalmente a la hora de plantear el networking o la relación con las personas que aparecen por allí en los congresos? Pues mira, yo en los congresos de ciencia, no sé si era algo mío, pero yo nunca me sentí tan cómoda como en un congreso de WordPress, como en una WordCamp. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nivel de interacción que hay en una WordCamp se promueve todo el rato, que acojas a quien es la primera vez que viene a una WordCamp, que hables con la gente, que trates bien a la gente, que te intereses, porque nunca sabes qué es lo que vas a encontrar al otro lado de la persona, qué tipo de relación laboral o de amistad. Incluso tengo buenos amigos que he conocido en esos congresos. En un congreso de ciencia yo nunca me encontré con la suficiente comodidad como para acercarme a alguien que me interesara bastante y hablarle. Tenía como ese sentido del niveles, ¿no? Como que yo estaba muy abajo y esa persona estaba muy arriba. Y era como que me daba vergüenza acercarme a esas personas o las veía inaccesibles. Sin embargo, en una WordCamp no ves a nadie inaccesible. La gente que está organizando la WordCamp, que son todos voluntarios, no cobran nada por eso, son más accesibles que el resto. Los ponentes que se han prestado a dar una charla gratis son más accesibles que el resto. Es como que todo el mundo está súper abierto y te están invitando todo el rato a interaccionar. Entonces es muy fácil interaccionar. Entiendo que si eres muy introvertido, pues yo soy introvertida. Y eso era una de las cosas que hacía que en los congresos de ciencia me viniera siempre abajo y hiciera muy pocos contactos. Pero en una WordCamp, aunque seas introvertido, es muy fácil. Porque yo lo he conseguido y soy muy introvertida. Entonces, lo recomiendo. Bueno, y fíjate que antes nos has comentado que en esos mismos meetings conoces a personas que se han reinventado, o sea, que se han transformado su vida o se han reorientado de alguna manera. Desde tu punto de vista como investigadora o como científica, ¿qué es lo que ves tú que aportas a esa comunidad que otros no pueden aportar? Pues la verdad es que nunca me lo he preguntado. Quizá un poco la mente analítica. Esta mente de estar todo el rato analizando lo que ves y preguntándote, ¿sabes? Los datos, cuando cuando se habla de algo y dices, sí, pero ¿dónde están las pruebas de eso? Enséñame la referencia. Este tipo de mente no se ve tanto, porque es muy científica. Y a nivel práctico en tu día a día, o sea, ¿con qué tienes que tener? A nivel práctico, esto me da mucho trabajo, porque tengo que andar siempre comprobando las fuentes. Sí, pero también hace mi trabajo mucho más sólido. Digamos, por ejemplo, cuando trabajo los textos de un cliente, que lo que sobre todo hay que estudiar al cliente de ese cliente, a la persona que va a leer esos textos para saber qué es lo que le tienes que decir para que realmente le interese el producto de tu cliente, para que haga un clic y diga, ¡ay, pues esto me parece que es lo que estaba buscando, o esto me puede ayudar a hacer no sé qué! Y estudiar al cliente de mi cliente a mí me lleva muchísimo tiempo. O sea, hago una investigación que parece que voy a escribir un review. Pero luego, a la hora de escribir los textos, tengo mucho material, tengo muchos puntos de dolor y de deseo de ese cliente ideal de los que puedo tirar luego en los textos. Entonces, eso enriquece mucho los textos que puedo escribirle a mi cliente. Claro. Entonces, una de cal y otra de arena. Hablas de clientes. ¿Cuáles son tus clientes más típicos hoy por hoy? Pues hoy por hoy, a nivel de asistencia virtual, sobre todo son o autónomos o pequeñas empresas, que son autónomos que han creado su propia empresa y tienen
a lo mejor alguien trabajando para ellos, pero todavía son pequeñitas o tienen más colaboradores que otra cosa. Ese es el tipo de personas a las que les ayudo. Pues, por ejemplo, trabajo una copywriter, con una escritora, con una clínica, no es una clínica, es un servicio de nutrición, de psiconutrición, que no solamente tienen el servicio en sí, sino que también dan formación a nutricionistas, y entonces se está convirtiendo en una empresa muy, muy potente. Y ves, con ellos vamos creciendo. Ya mismo voy a tener que empezar a decir que estoy también con empresas grandes, como sigamos así. Ya lo son primero. Y este es el tipo de clientes con el que me relaciono a nivel de asistencia virtual, sobre todo, aunque a ellos también les hago un poco de copy, digamos que mezclo servicios. Vale. Y puramente de copy, pues trabajo, mira, mismo estoy trabajando con una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Tenerife para una aplicación de rutas de senderismo por Tenerife, y me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y he trabajado con agencias de turismo responsable, con algún negocio sostenible. También he trabajado con otros negocios más relacionados con WordPress, directamente por ese contacto que tenemos en la comunidad. Claro, al trabajar mucho con WordPress hay muchos temas de WordPress que también domino un poco. Es más, como mi marido es desarrollador y tiene una membresía de código para desarrolladores, yo le edito los tutoriales. Entonces, claro, le hago ese servicio a él. Entonces, los programadores con esos tutoriales. Entonces, claro, al editarle el texto de los tutoriales también voy aprendiendo. No es que yo sepa de código, pero entiendo el lenguaje. Entonces, también he trabajado con hostings, por ejemplo, hostings web, por este tema, o con otra desarrolladora, por ejemplo, le escribí los textos, que además es amiga, también gracias a la comunidad de WordPress. Digamos que tengo como esas dos vías, la vía en la que yo me quiero especializar, porque es la que me interesa, porque me gusta mucho el turismo, sobre todo si eso es un poco responsable, y luego la vía de especialización, de estar tanto en la comunidad, que también es esa parte técnica, también la tengo. Entonces tengo esas dos vías a nivel de copiar mismo. Muy bien. Esa parte de ecoturismo es la que tú has buscado, es decir, te ha pasado un interés propio para decidir, ¿no? Cuando te vienen varias opciones tienes que elegir en base a qué, claro. ¿no? Cada uno lo hace diferente. Tú lo has podido hacer porque trabajas como freelance, claro. El típico caso en el que a lo mejor trabajando por cuenta ajena no te da opción a elegir tanto, ¿no? A nivel de tópico, ¿no? De claro. tema. Ahondando un poco más en el tema de qué es lo que uno consigue al trabajar como freelance, ¿cuáles serían las cosas que tú destacas que no tienen comparación o que son muy, muy diferentes a trabajar por cuenta ajena? Porque tú también has estado muchos años trabajando por cuenta ajena. Sí. ¿Qué ventajas tienes? A ver, ventajas... Bueno, y qué inconvenientes también. Sí, es que claro, hay de todo. Hay de todo. Tienes que... Yo creo que para elegir una u otra forma de vida, al final tienes que tener claro cómo eres tú y qué es lo que a ti te llena más. Porque de malo tiene la incertidumbre de que realmente dependiendo de cómo vayas tú cerrando contratos para trabajar con gente, pues no sabes si dentro de 2 o 3 meses no vas a tener nada, o dentro de un mes. Además. Claro, los dos. Entonces es una incertidumbre de que tienes que, bueno, pues estar pendiente, no tienes esa tranquilidad de yo todos los meses voy a cobrar y puedo estar tranquilo. También sabes que no te van a despedir, porque si tienes varios clientes, pues dices, bueno, si se me cae uno, pues tengo que hacer el esfuerzo de buscar a otro, ¿no? Si tienes la agenda, digamos, completa y ya no necesitas a nadie más en unos meses y de repente se cae uno, bueno, pues ya buscaré a otro, pero no se te ha caído todo, no vas a dejar de comer. Pero lo bueno que tiene para mí es la libertad que me da
horaria y de movilidad. Yo trabajo con mi ordenador desde donde quiero. En general, yo tengo mi trabajo muy cómoda desde mi despacho en casa y aquí trabajo prácticamente siempre. Pero si yo necesito irme a, por ejemplo, este año, por circunstancias familiares, yo he tenido que viajar de improviso a otro punto de la península para estar con unos familiares. Entonces, en ese momento yo he podido buscar un billete de avión e irme y ya está. Y yo me meto el ordenador en la mochila, me voy y es verdad que tengo que seguir trabajando, pero yo puedo decidir qué puedo hacer lo urgente e importante ahora y lo que no era tan urgente dejármelo para la semana que viene. Lo puedo decidir yo, no tengo a nadie encima diciéndome. Y lo puedo hacer desde cualquier sitio. Puedo irme, puedo estar cuando me necesitan en otro sitio y a pesar de eso no dejar mi trabajo. Eso para mí era algo muy importante. Yo cuando trabajaba en Italia realmente lo pasaba mal porque a veces yo dejaba de estar en algunas situaciones en las que me hubiese gustado estar porque no podía dejar el laboratorio y en los experimentos en los que estaba trabajando. Y realmente era una de las cosas que me pesaba. Era porque yo no vivo cerca de mi familia, pero me gustaría poder estar cuando me necesitan o cuando es un momento importante para compartirlo con ellos. Entonces, esto es algo que he conseguido gracias a trabajar para mí y a depender solo de un ordenador. Oye, ¿volverías a trabajar por cuenta ajena? No sé, tendría que ser unas circunstancias muy concretas. Ya no volvería a trabajar en un laboratorio, seguro. Y si trabajara por cuenta ajena tendría que tener al menos esta parte de libertad de poder trabajar desde donde yo quisiera y en los horarios en los que yo quisiera. Sin embargo, sigo dudando. O sea, tendría que estar mucho tiempo sin conseguir clientes propios para plantearme trabajar por cuenta ajena. Si soy capaz de seguir encontrando clientes propios, prefiero mi propia autogestión. Claro. Además, no es solo que encuentres clientes, sino que eliges el cliente. Esa es la parte novedosa, ¿no? Claro. Eliges con quién quieres trabajar, sí. Qué bueno. Pues, Celi, la verdad es que yo creo que has dado una visión súper interesante, ¿no? Que a veces no se destaca demasiado, ¿no? Tú sabes que el mundillo de los autónomos, pues hay cierto... En el fondo se parece un poco a los científicos, ¿no? Hay cierta rémora de pesadumbre de qué difícil es ser autónomo, ¿no? A nivel económico no nos ayudan, ¿no? Hay cierta precariedad a la hora de pagar las cuotas, ¿no? Con respecto a otras... Pero yo creo que está muy bien que hayas destacado que otras partes son muy positivas y que realmente te pueden hacer cambiar tu vida por completo. Claro, ¿no? Es eso. Yo creo que cada uno debería poner sobre la balanza qué es lo que le importa más y si le importa más vivir tranquilo, pues perfecto. Pero a mí me importaba más ser libre. Y Celi, los clientes que... O sea, tú en cierto modo también eliges a los clientes también le eligen a uno. ¿Por qué piensas tú que los clientes te eligen a ti en particular? A mí en particular por el boca a boca. A mí por eso. O sea, ¿qué tienes tú que no tengan otras personas? O sea, estamos hablando de un mundo en el que realmente faltan copywriters en general y ese es el tema. ¿O hay otras personas, hay cierta competencia, pero tú a lo mejor das un valor diferente, algún tipo de valor diferencial que aprecian esos clientes? Yo supongo que en mi caso es que el boca a boca que se transmite hace ese clic en la mente de esos clientes que van a hablar conmigo. Es alguien de confianza que les ha hablado a ellos de lo bien que han trabajado conmigo, los buenos resultados que tienen o lo cómodos que están o los resultados que están teniendo. Y esa prueba social, una persona de mi confianza me ha dicho tal sobre ti, es todo lo que necesitan para querer trabajar contigo, porque ya se sienten más cómodos y más seguros trabajando contigo. Tienen un feedback de alguien que les da cierta confianza.
Entonces, por eso es tan potente el boca a boca. Sí, por eso sin necesidad de mucho más, porque necesitan tu servicio, es un servicio que necesitan contratar o delegar a otra persona porque lo necesitan crear los textos de su web o crear textos, se dan cuenta de que sus textos no ni convierten ni hacen nada por su negocio y entienden que necesitan ese servicio, pero si están muy perdidos, que a alguien de su círculo les digas, yo trabajé con esta persona, me fue muy bien, es muy potente. Eso es algo muy potente. Entonces, en este caso, al dar servicios, este boca a boca a mí me va muy bien porque yo no puedo coger demasiados, tengo un tiempo limitado al día para trabajar. Entonces, al no poder coger demasiados clientes, es un número pequeño, pero si el boca a boca me va funcionando, me van llegando clientes referidos por otros clientes. Y entonces... ¿Subcontratas también? ¿Cuándo pasa eso? No, yo no subcontrato. Si alguien viene que quiere trabajar conmigo y yo no puedo al momento, le digo si puede esperar un poco, le intento. Bueno, a veces me pillo un poco yo los dedos a mí misma y digo, venga, te voy a meter también y voy a hacer unas horas extras, no sé qué. Pero tú eres freelance 100%. Sí, pero por lo normal le digo, bueno, ¿cuándo podría empezar? Si encontramos un acuerdo y si no, pues alguien de confianza que yo conozca, le digo, mira, pues te voy a derivar a otra persona y trabajas con esa persona si te apetece a ti. Vale, y ya está. Vale. Eli, ¿le darías algún consejo a personas que estén quizás todavía vinculadas al mundo más científico y quieran hacer algo diferente y no se acaben de lanzar? Pues dependiendo de cuál es el campo en el que quieran ese algo diferente, ese algo diferente supongo que tendrá una cierta forma. Tendrá algo me gusta, tengo este hobby al que le dedico ya mucho tiempo y si pudiera ir por ahí, ¿no? Entonces es algo que te apetece también hacer, pues que empiecen a moverse en esos círculos de alguna forma, pues si son congresos, si son eventos, si son exposiciones, lo que sea, que empiecen a contactar con personas que ya viven de eso, que ya se mueven en ese ámbito y que empiecen a conocer el campo. Y a partir de ahí, realmente es que el contacto humano marca la diferencia, al menos para mí. Pues Eli, ¿qué te voy a decir? Que me encanta que en su día decidieras dejar de aportar al conocimiento para empezar a ayudar directamente a muchas personas. Y ha sido un gustazo hablar contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Y seguiremos hablando sin duda. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp y YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas, artículos y muchos recursos sobre reorientación profesional y donde además podéis inscribiros para recibir información sobre futuros cursos y talleres de orientación de carrera y transformación profesional para científicos. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.